Hola, hola, muy buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a la clase de biología 1. Pues bueno, espero me disculpen, pero ando un poco mal de mi garganta. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que es la lección 3 de la unidad 2. Entonces, el tema de hoy se llama reproducción celular. Tenemos ahí lo que son las expectativas de logro que nosotros queremos alcanzar con este tema. Bueno, número uno, ¿verdad? Identificar los pasos que sigue en el proceso de la mitosis y el número de células que se producen en esta reproducción celular. Número dos, identificar los procesos que sigue la meiosis y la cantidad, la cantidad celular que se produce y qué organismos realizan este tipo de reproducción. Pasamos entonces a lo que es la construcción de nuevos saberes. Tenemos que la reproducción celular es el proceso por el cual a partir de una célula inicial o la célula madre se originan nuevas células llamadas células hijas. Durante los procesos de reproducción celular, las moléculas, perdón, de ADN se condensan y forman los cromosomas. Hay tres tipos de reproducción celular: la fisión binaria, relativamente simple, y dos más complicadas que implican tanto la mitosis o la meiosis. Los organismos como las bacterias típicamente tienen un solo cromosoma. Citocinesis es la separación física de dos células hijas nuevas. En el caso de las células eucariotas, la reproducción celular suele desarrollarse a través de la mitosis. Este proceso implica que cuando una célula alcanza cierto grado de desarrollo, se divide en dos células hijas que son igual y que replican en totalidad el ADN de la célula madre. Luego, el organismo va creciendo gracias a que la célula se divide por la mitosis. La mitosis tiene por objetivo, ¿verdad?, fabricar las células, perdón, la meiosis tiene como objetivo fabricar las células sexuales, o sea, los gametos. En la reproducción celular, la célula puede ser haploide y diploide. Una célula haploide tiene solo un conjunto de cromosomas N, mientras que las células diploide tienen un conjunto de cromosomas 2N. En los humanos, las células somáticas son diploide, mientras que los gametos son haploide. Entonces, ojo con esto, la mitosis es la realizada por las células somáticas, mientras que la meiosis, perdón, es realizada por las células de linaje germinal, o sea, óvulos, espermatozoides. Ok, continuamos entonces que las células diploide N2 son células que tienen un número doble de cromosomas. O sea, estamos hablando de 46 cromosomas para la célula diploide. Ok, a diferencia de los gametos, es decir, poseen dos series de cromosomas. Las células somáticas del ser humano contienen 46, o sea, 23 por 2 cromosomas en su número diploide. Ahora bien, cromosoma. Se le denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por el ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de información genética de un ser vivo. Continuamos con la lectura. Cada célula del cuerpo humano, en cada célula del cuerpo humano hay 23 pares de cromosomas, adiploide. Los cromosomas sexual del hombre se le denomina XY. Un óvulo, un espermatozoide contienen la mitad del par de cromosomas del sexo. El óvulo siempre tendrá un cromosoma X, ya que el par de cromosomas sexuales de la mujer solo tiene X. El cromosoma sexual de la mujer se le denomina XX, ¿sí? Ok, hablemos entonces de los tipos de reproducción celular. La mitosis es la forma más común de la división celular en las células eucariotas. Una célula que ha adquirido determinados parámetros o condiciones de tamaño, volumen, almacenamiento de energía, factores medioambientales, puede replicar totalmente su dotación de ADN y dividirse en dos células hijas, normalmente iguales. Ambas células serán diploides
o haploide dependiendo de la célula madre. Vamos a hablar entonces de lo que son las fases de la mitosis. Tenemos que la mitosis está compuesta por varias fases. Tenemos la interfase, tenemos la profase, la metafase, la anafase, la telofase y el citoquinesis. Eso, ¿verdad? Son las fases de la mitosis. Hablemos entonces de la interfase. ¿Qué sucede en la interfase? El nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están formados de cromatina. Ahí podemos observar nosotros donde nos está indicando la cromatina, la membrana celular, el nucleolo. Eso en cuanto a lo que es la interfase. Hablemos de la profase. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. Entonces observamos que la membrana nuclear ya no es visible. Aquí lo podemos observar. Miren la membrana nuclear donde está. Ya en la profase ya no es visible. Ahora hablemos de la metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con 2 cromatidas, se alinean en la placa de la membrana. Entonces ya estamos viendo que ya se están alineando en lo que es la metafase. Ahora bien, hablemos de la anafase. Las cromatidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. Ya estamos viendo que unas agarran para un lado y las otras para el otro lado. A eso nosotros le llamamos polos. ¿Qué pasa en la telofase? Los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar. Ya aquí se vuelve a formar lo que es la membrana nuclear. Ahora bien, el citoplasma se divide en lo que es la telofase. Y por último tenemos, ¿verdad?, el citoquinesis, que es la división de 2 células hijas completas, o sea, con la misma, o sea, una réplica, por así decirlo, idéntica, igual que la célula madre. Ok, eso en cuanto a lo que es la mitosis. Hablemos de la meiosis. Esta es la división de una célula diploide en 4 células haploides. Esta división celular se produce en organismos multicelulares para producir gametos haploides que pueden fusionarse después de formar una célula diploide llamada cigoto en la fecundación. Ok, ahí tenemos entonces las fases de la meiosis. Tenemos la interfase, la profase 1, metafase 1, anafase 1, llegando a la telofase 1 y citocinesis. Y por último, ya damos inicio a lo que es la profase 2, anafase 2, telofase 2 y hasta llegar, ¿verdad?, a formar lo que son las células haploides. Ok, entonces tenemos que en la interfase lo que se da, ¿verdad?, es la duplicación del ADN. En la interfase, en lo que es la meiosis, se da en la interfase lo que es la duplicación del ADN. Ahora bien, pasamos entonces ya a lo que es la profase 1, que es la condensación de los cromosomas. En esta profase, ¿verdad?, salen los centriolos y se empiezan a soltar los microtúbulos como fibras y se empieza a mezclar el ADN entre ellas. Eso es lo que pasa en la profase. Hablemos ahora de la metafase 1, que los cromosomas, ¿verdad?, se disponen en parejas. En la metafase, ya cuando se recombina el ADN, ya rompe lo que es la membrana nuclear y se van a alinear los cromosomas y los microtúbulos de los centriolos, se van a unir. Eso es lo que sucede en la profase, en la metafase 1. En la metafase 1, eso es lo que sucede. Ahora bien, después de la metafase pasamos a la anafase 1. ¿Qué pasa? Aquí se da lo que es la separación de los cromosomas. Entonces aquí, ¿verdad?, los centriolos van a empezar a jalar los cromosomas para dividir la mitad para un lado y la mitad para el otro lado. Eso se da en la anafase 1. Luego tenemos que una vez pasa esto, la célula está lista para romperse y dividirse en 2. Ok. Y pasamos entonces a lo que es a la telofase 1, que 2 células diploides ya están recombinadas.
Aquí es cuando ya dos células hijas ya están recombinadas, o sea, recombinado lo que es el ADN. Ok, luego de eso pasamos a lo que es la profase 2. ¿Qué pasa en la profase 2? Se vuelve a formar el uso, ¿verdad? Entonces tenemos que están los centriolos y se empiezan a soltar los microtúbulos en las dos células. Eso pasa en la profase 2. Hablemos ahora de lo que es la anafase. En la anafase se alinean el ADN, o sea, los cromosomas quedan a la membrana nuclear, se rompen. ¿Para qué? Para que los microtúbulos suelten a los centriolos y así poder atrapar los cromosomas. Eso, ¿verdad? Es la separación de cromosomas, lo que sucede en la anafase 2. Y así, ¿verdad? Llegamos entonces que en esta también este es cuando el centriolo va a jalar la mitad de información de ADN hacia un lado y hacia el otro lado. Ok, tenemos entonces cuando ya llegamos a la telofase, que es prácticamente la última fase. Una vez que ya se dividieron lo que fueron los cromosomas, la mitad a un lado y la otra mitad hacia el otro lado, la célula se da cuenta que está acabando lo que es el ciclo celular. Entonces empieza a dividirse a la mitad, así obteniendo 4 células diploide, que son estas que nosotros podemos observar aquí. Estas, 1, 2, 1, 2, que son 4 células haploide que son las que se obtienen, ¿verdad? Y estas células, pues finalmente, de verdad, son los óvulos o son los espermatozoides, como mejor los conocemos. Y este es el proceso entonces de meiosis. Pasemos un poco más abajo, recordando entonces que está compuesta por la meiosis, cuenta con interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, luego pasamos a la profase 2, anafase 2 y por último, ¿verdad? La telofase, que es la que le da lugar a las 4 células haploide. Y aquí lo podemos observar mejor. En la meiosis, al final del proceso, se producen 4 células hijas. Entonces tenemos aquí la célula madre, que es N2. Esta puede ser la célula madre o la célula padre. Ok, esta va a dar 2 copias idénticas, que esas son las 2 hijas diaploides. ¿Por qué diaploides? Porque tienen una réplica o una información del ADN igual a la célula madre. Ya de estas dos, cuando se dividen, van a dar lugar a 4 células hijas, pero en este caso ya no van a ser diploides, sino que van a ser haploides. Entonces, ¿verdad? Esto en cuanto a lo que son los procesos de la mitosis, la meiosis, y pues creo que aquí culmina lo que es el contenido. Ahora vamos a ver la actividad que ustedes van a realizar. La actividad pues es lógico del tema reproducción celular. Luego tenemos lo que son las instrucciones. Para consolidar sus conocimientos, conteste la guía de trabajo utilizando el contenido de la parte de arriba del manual. Ok, entonces, identificación. Tenemos número 1, haz un esquema de los sucesos de la mitosis, escribiendo en el cuadro lo que pasa en cada fase y su respectivo dibujo. ¿Qué es lo que van a hacer aquí entonces? ¿Qué pasa? Aquí van a anotar el acontecimiento de lo que pasa en la profase. ¿En la profase de quién? De la mitosis. Y eso se encuentra en el contenido que está arriba. Luego aquí en la parte de abajo van a hacer el dibujo representando qué es lo que pasa en esa fase, en la profase. Y así van a hacer lo mismo con la metafase. Van a escribir qué es lo que sucede en la metafase y abajo van a realizar el dibujo representando la fase, o sea, la metafase, y así con la anafase y así con la telofase, etcétera. Y como actividad número 2, ¿verdad? Van a definir los siguientes términos. ¿Cuáles son? Diploide, haploide, interfase, citocinesis y cromosoma. Esos son los términos que van a definir y esa es la actividad de esta asignación. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer al WhatsApp, pero solo que me van a tener un poco de paciencia porque recuerden que no es fácil
estar atendiendo o darle atención alumno por alumno cuando son un montón de alumnos que me escriben. Entonces yo siempre les voy a contestar porque siempre les contesto tarde, pero les contesto. Así que les pido, ¿verdad?, que me tengan un poco de paciencia en esa parte. Entonces, chicos, esta sería la asignación de hoy. Cualquier duda y ojo, cualquier duda, consulta WhatsApp, cuídense mucho. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Bye.